Egipto. En la antigüedad una potencia mundial y una cultura apasionante. Pero la tierra legendaria de los faraones capituló ante Alejandro Magno. Su imperio perdurará hasta la muerte de Cleopatra. ¿Cómo consiguieron dominarlos? ¿Cómo pudieron los griegos conquistar esta legendaria y orgullosa civilización? Muchas de las respuestas yacen en los fondos del mar Mediterráneo. Una ciudad llena de templos, oculta durante más de un milenio. La legendaria Herakleion. Con una tecnología puntera, el explorador marino Frank Godio nos revela cómo una única ciudad y sus templos perdidos ayudaron a conquistar Egipto. El templo perdido de los dioses. El Nilo, entrada fluvial a Egipto y una ventana testigo del lento paso del tiempo. Las olas ocultan los hogares de los súbditos de Cleopatra y de sus ancestros. Este mundo estuvo apartado a los ojos del mundo, ignorado por la historia, hasta ahora. Un equipo científico internacional, dirigido por el arqueólogo submarino Frank Godio, ha pasado 6 años explorando estas aguas. Pocas expediciones han intentado algo tan ambicioso. Los primeros descubrimientos de los investigadores bosquejan un contexto dramático del que esperan ir sacando algo en claro. Godio cree que bajo su embarcación se extiende un complejo de estructuras, templos que los invasores griegos rigieron hace 2300 años. Ptolomeo I sirvió como general en el ejército griego. En el 332 a.C., él y su líder, Alejandro Magno, conquistaron Egipto. La gloria de los faraones capituló ante la dinastía tolemaica. El reino griego de Egipto perduraría hasta el 30 a.C., hasta la muerte de Cleopatra. Frank Godio y su equipo están buscando en una zona más extensa que París. Esta tumba acuática abarca más de 500 kilómetros cuadrados, casi la mitad de la bahía de Abu Qir, próxima a Alejandría. Godio cree haber encontrado la llave del imperio egipcio de Alejandro, a 19 kilómetros de su cuartel general de Alejandría. Desde esta base, la dinastía tolemaica fue capaz de extender su poder sobre Egipto. La ciudad, fundada en honor a Alejandro Magno, se convirtió en la sede del poder de los faraones griegos. Alejandría fue famosa por su faro, una de las maravillas del mundo antiguo, y por su biblioteca legendaria. La ciudad creció durante 300 años y la población llegó casi al 1.000.000 de personas. Pero antes del auge de Alejandría, ciudades costeras como Canopus o Herakleion ya eran focos de actividad importantes. Los alejandrinos acudían en masa a los suntuosos festivales celebrados en estas ciudades. Cuando llegaron, a los griegos les sobrecogió la fuerza de las creencias egipcias. De algún modo, Canopus y Herakleion desaparecieron. Godio cree que pudieron ser destruidas por fuerzas de la naturaleza. Arrasadas por desastres más allá del poder de soldados o clérigos.
¿Qué hace falta para que los secretos de estas ciudades salgan a la luz? El arqueólogo submarino Frank Godio ha pasado años buscando las ciudades perdidas de Canopus y Herakleion. Cree que sus ruinas se encuentran bajo la bahía de Abu Qir, cerca de la costa egipcia. Entre sus aliados está la Unidad Arqueológica Submarina Egipcia, dirigida por Ibrahim Darwish. Ambos han reunido un equipo internacional formado por franceses, estadounidenses y egipcios. El jefe de submarinistas, Jean-Claude Roubaud, dirige las operaciones bajo el agua. Se sumerge todos los días. Pero la visibilidad en el fondo de la bahía es mala. El área a explorar es enorme. El tiempo y la arena han erosionado los edificios. Los submarinistas van en equipos que nadan por el medio de los salientes del fondo de la bahía. Después de días de frustración, los buzos empiezan a ver que los bultos hallados en el fondo son algo más. Estatuas de gran tamaño. Hechas en roca, han pasado 2 milenios olvidadas en el fondo marino. Los buzos utilizan bolsas hinchables que sacarán a la superficie uno de los fragmentos. De repente, una cara aparece por entre las sombras del fondo marino. Y después, un cuerpo tallado con cuidado. Una a una, los buzos descubren 3 figuras gigantescas. Estos jardines de roca han esperado siglos a ser sacados a la luz. Pero encontrarlos no es más que el primer paso de un proceso largo y complejo. Ahora que se empiezan a hallar pruebas físicas, la tarea será discernir entre lo que es teoría, rumores y meras suposiciones. Las estatuas sirvieron como propaganda. Historias en roca que hablaban a un pueblo conquistado en un medio comprensible. Los textos antiguos hablan de un templo maravilloso en algún lugar cercano. Referencias que hace tiempo que fascinan a Godio y a su compañero egiptólogo, el doctor Robert Bianchi. La primera mención histórica del templo es de Heródoto, quien hizo referencia al templo de Hércules, y Heródoto es del siglo V a.C., así que es un templo muy antiguo, pero es muy extraño que Heródoto, a mediados del siglo V a.C., mencione el viaje de la reina Helena y el rey Menelao al templo de Herakleion.
porque ambos se remontan al siglo XII a.C. Casi todos los historiadores de la antigua Grecia de todos los siglos hablan de este lugar mágico asociado a estos dos héroes increíbles de la mitología griega. Helena de Troya, que provocó la partida de 1000 barcos y el inicio de la guerra de Troya, y Hércules, el hombre que superó las 12 pruebas. Y en conmemoración por la hazaña en la que Hércules se hizo con la región de un tirano, la región pasó a llamarse Herakleion, la ciudad o región de Hércules. Herakleion. Ese sería un hallazgo importante. Para confirmarlo, Godio y sus compañeros utilizan herramientas punteras. Sonares de barrido lateral, magnetómetros, sondas náuticas. Utilizando un ordenador con un dispositivo virtual, Godio y Bianchi analizan los datos en 3 dimensiones. ¿Cómo podemos pasar de la imaginación de la literatura al lugar exacto en un área tan inmensamente extensa? Definimos un área de búsqueda que tiene 12 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho. Y esta es nuestra área de búsqueda. Es un área de 12 por 8, tan grande como para albergar la isla de Manhattan o el centro de París. Sí, y sabíamos por los textos que había que buscar en la parte occidental de la bahía. Aquí. Usando las coordenadas obtenidas por satélites, los exploradores comienzan un rastreo de este a oeste a lo largo de la bahía de Abu Qir. Cada dato es un punto sobre un mapa digital. Poco a poco se va creando un retrato fascinante de un mundo antiquísimo. Nos aporta mucha información. Como puedes ver en el mapa, rastreamos una porción muy grande de tierra sumergida. Aquí. Al este de esta porción de tierra, por aquí, puedes ver que existe alguna prueba de un ramal sumergido del Nilo. Representado por este punto que vemos aquí, en el fondo marino. Sí. Una bifurcación del Nilo que pasaba cerca de Canopus y que desapareció hace siglos. Encontrarla estrecha la búsqueda de Herakleion. Esto era muy importante para nosotros porque sabíamos que la desembocadura del Nilo en la bifurcación de Canopus estaba cerca de la ciudad de Herakleion. Guiados por los restos antiguos, el equipo se pone manos a la obra. Los magnetómetros nucleares revelan anomalías minúsculas en el campo magnético de la Tierra. Al leerlas, los miembros del equipo encuentran fallas geológicas a menudo asociadas con edificios grandes, como templos que se derrumbaron. Justo ahí puedes ver colores muy brillantes y eso indica que hay una actividad magnética muy intensa en la parte central. Cuando encuentras una actividad magnética tal, hay muchas probabilidades de encontrar monumentos sumergidos o estructuras ahí. ¿Y entonces utilizáis esa información para decidir que es ahí donde sumergiros y excavar? Sí, hay que estrechar y estrechar la zona y entonces nos sumergimos. Es una inmersión de unos 10 metros hasta el suelo de la bahía. Si la zona de rastreo fuese la diana, las estatuas serían justo el blanco. Primero se establece una línea de referencia en la cuadrícula. Esto permite registrar la localización de cada objeto, ya que los descubrimientos son constantes. Justo como Godio esperaba, la zona está llena de antigüedades. Poco a poco hemos ido descubriendo una gran cantidad de artefactos. Uno de los hallazgos principales es este importante muro de 150 metros. El muro, de 150 metros de largo, era parte de una estructura inmensa.
Si el equipo ha encontrado Herakleion, deben de estar a punto de encontrar uno de los templos principales. Y los buzos encuentran pruebas reveladoras. Godio cree que los sacerdotes usaban estos objetos en sus rituales. Un cuenco decorado que habrían usado en ofrendas. Cada descubrimiento confirma las sospechas. Aquí tuvo que levantarse un templo magnífico. Chicos, venid aquí a ver lo que hemos encontrado. Parece que es una concha. Pues En sí. la cubierta, Rubó y Godio examinan el último hallazgo. Está muy bien, porque está muy trabajada. Un cucharón con el mango curvo, que coincide con un caldero de bronce encontrado en el fondo de la bahía. ¿En dónde estaba? En el fondo, cerca de esta zona. Godio cree que una concentración tan densa de objetos ceremoniales significa que están próximos a algún templo. Es posible que encontremos objetos antiguos de bronce Cada hallazgo estrechaba el cerco. o algo así. En esa zona, de ahí, encontramos 8 esfinges de granito rojo junto con 2 hermosas esfinges de granito negro. Y algunas de ellas tenían las colas rizadas en direcciones opuestas, lo que nos hace pensar que actuaban a modo de espejos entre ellas, como las de los caminos procesionales que van a los templos egipcios. Exactamente. Las esfinges dan la idea del aspecto que tendría el edificio hace 2 milenios. Recién sacadas del océano, suscitan más comentarios. Hay que hacer un molde de la cabeza. Eso, hagamos un molde. Venga, empecemos. Unos moldes de escayola sirven como ayuda para encajar las piezas y reconstruir los artefactos rotos. Es importante hacer un molde para no trabajar con la pieza original. La imaginación ayuda al egiptólogo a dibujar un complejo ceremonial elaborado. Veamos cómo quedó el molde. Si nos paramos un momento, podemos imaginarnos un camino procesional bordeado de esfinges. Y si nos basamos en las proporciones de un muro de 150 metros de largo, podemos asumir por las proporciones que el pilono sería de unos 30 metros de altura. Y así nos lleva a pensar que frente al pilono, si nos basamos... Es posible que hubiese unas estatuas muy grandes. 3 estatuas colosales. Podemos empezar a hacernos una idea del aspecto que tendría el templo, y creo que sería uno de los más grandes conocidos del antiguo Egipto. Cuando Alejandro y sus griegos invadieron Egipto, encontraron una cultura que fusionaba gobierno y religión. Cada templo servía como lugar de adoración, centro político y un medio de propaganda. Los griegos se dieron cuenta de que para controlar al pueblo egipcio tendrían que controlar sus templos. A pesar del descubrimiento extraordinario de Godio, todavía hay que demostrar que la estructura hallada es la del gran templo de Herakleion. Pero otro descubrimiento sorprendente puede que ayude a aclarar el misterio. Los buzos han encontrado un pequeño artefacto que podría demostrar que esta es la ciudad perdida. De 2 metros de alto, era una pieza fundamental de los templos antiguos. Los griegos llamaron a estas piezas de arquitectura litúrgica naos. En este naos, un tallador inscribió el nombre de un dios, ahora casi ilegible: Amón de Gereb. Los egipcios creían que sus dioses tenían hogares tanto en la tierra como en el cielo. La inscripción en el artefacto revela que albergó a Amón y a sus poderes sagrados. Amón era una de las principales divinidades egipcias. Creían que al amanecer de cada día, cuando el sol asomaba por el horizonte, el alma de Amón regresaba a su morada terrestre.
Amón tenía el poder de dar a reyes y faraones el derecho a gobernar. Los griegos lo vieron como un modo de asegurar su control sobre Egipto. ¿Pero fue este el templo desde el que empezaron aquella campaña? ¿Y se encuentra entre las ruinas de Heracleion? Para contestar a estas preguntas, Godio y su equipo deben de reconciliar dos pruebas encontradas. La primera es el naos que contiene el nombre de Amón, un hecho que lo certifica como parte del templo de Dios. El segundo es una tabla de piedra, una reliquia de la conquista griega. El mensaje está escrito en egipcio y en griego. Y en una frase se menciona no solo al templo de Amón, sino a Heracleion. En griego dice la ciudad de Heracleion. Sí. En los jeroglíficos pone la ciudad donde está el templo de Amón del Gereb. El texto griego menciona la ciudad de Heracleion y el texto egipcio menciona el templo de Amón en Gereb. Estamos en el templo de Amón del Gereb. Por consiguiente, estamos en el templo de la ciudad de Heracleion. Un descubrimiento sobrecogedor que demuestra que el equipo ha encontrado el templo de Heracleion. Ahora están más cerca de encontrar la propia ciudad. Debajo de las aguas de la bahía de Abu Qir, el arqueólogo submarino Frank Godio y su equipo creen haber encontrado por fin el templo de Heracleion. Ahora el reto será desenterrar la propia ciudad. El siguiente rastro se les presenta súbitamente. Para mí, el mejor momento de toda la excavación fue cuando descubrimos la estela. Había una nube enorme de polvo que nos impedía ver. Y cuando desapareció la nube, lo vimos frente a nosotros, totalmente intacto con la inscripción. Fue un instante fabuloso. Las 14 hileras de jeroglíficos estaban como nuevas. En la cima de la estela, las figuras representaban al faraón Nectanebo I, que gobernó del 380 al 362 a.C., una generación antes de que Alejandro tomara Egipto. Levantar la estela de 1 tonelada del suelo de la bahía requiere mucha potencia y una delicadeza extrema. Un error haría que un hallazgo incalculable se perdiese. Vale, gíralo. Con cuidado. Despacio. Eso es, abajo, despacio. La estela ha permanecido sumergida durante más de 1000 años. Muy bien, buen trabajo. Godio sabe que este descubrimiento tendrá un impacto tremendo sobre los egiptólogos de todo el mundo. Supone un empuje de un valor increíble para la vida de la ciudad perdida. Está perfecta, ¿no? Es increíble. Anteriormente la estela estaba en la entrada del mar en Heracleion. Tallada con marcas reales, la roca declaraba un impuesto del 9 al 10% recaudado por los egipcios en artículos perecederos importados de Grecia. Cobraban impuestos sobre las importaciones de Grecia. El equipo crea una reproducción de látex del tallado.
A partir de ahí, los técnicos realizarán copias para un estudio detallado. ¿Puedo? ¿Enrollamos? Es mejor tirar con cuidado. Los símbolos representan el nombre egipcio de la ciudad, que los griegos llamaron Herakleion. Cuando hacían una estela como esta, siempre tallaban el nombre de la ciudad o el lugar en el cual se erigía. En este caso en particular, Niu Taone Ensais Ren, en la ciudad cuyo nombre es Taone Ensais. Por lo tanto, tenemos 3 nombres de lugares. Tenemos Taone, tenemos Herakleion y tenemos el templo de Amón en Gereb. Y la confusión queda resuelta cuando entiendes que Taone y Herakleion son exactamente la misma ciudad. El nombre egipcio original. Los mensajes de la estela también dan a entender las funciones de la ciudad que rodeaba el templo en Herakleion. Los funcionarios de la ciudad tenían la potestad de recaudar los impuestos por importación. Incluso antes de la llegada de los griegos, este era uno de los mayores puertos de Egipto. Al este del templo, pudimos ver que había varias vasijas de puerto y descubrimos una estructura portuaria muy importante, con un embarcadero, diques, vasijas antiguas y anclas antiguas. Desde el más grande al más pequeño, registran la localización de cada artefacto. Antiguamente, ricas cargas llenaban los interiores de estas vasijas. Después de trazar las localizaciones de cientos de anclas de piedra, el equipo de investigadores supo que un canal rodeaba el templo. Esto fue llamativo. Empezamos encontrando un ancla y no entendíamos por qué había un ancla en el medio de la tierra. Así que exploramos sistemáticamente esta área de aquí. Y poco a poco fuimos descubriendo 261 anclas antiguas que más o menos trazan el diseño de un canal que une el puerto oriental con el lago occidental de ahí. Cada hallazgo le da a Herakleion una visión más precisa. Una gran ciudad portuaria, organizada alrededor de un templo gigantesco, conquistada por Grecia, pero dejada intacta. Está claro que los invasores decidieron no abolir la religión de Egipto, sino absorberla. Quizás esta bañera fuera parte de la estrategia de los griegos, y quizá la hubiesen utilizado en un gran festival en honor al dios Osiris. Hemos descubierto este monumento de granito rojo en el templo. Cada año, durante la subida del Nilo, llevaban la estatua de Osiris desde el templo de Herakleion hasta el templo de Canopus, en una procesión en una barcaza. Los griegos decidieron que Osiris residiría en Herakleion. Cada año llevaban una imagen de la deidad de la ciudad. Los egipcios creían que este ritual provocaba las crecidas vitales del Nilo. A esta se la conoce como una momia de Osiris de trigo. Como puedes ver, es un molde de 2 partes, con muchas vendas.
Y los textos nos dicen que una sacerdotisa hacía una fórmula especial de barro del Nilo. Luego incrustaba un buen número de estas semillas de cebada. Y los textos son muy explícitos, porque dicen que entonces colocaban estas imágenes en una pila de culto como esta. Usando la pila, un clérigo salpicaba agua sobre la momia de trigo, haciendo germinar el grano. Esos brotes representaban el regreso de Osiris y el comienzo de la temporada de la cosecha. Cuando llegaban las crecidas, veneraban a un dios distinto, Hapi, encontrado junto con las estatuas del rey y la reina. Hapi fue el dios de la fertilidad y de los alimentos. En su mesa de ofrendas, trigo egipcio y regalos. Los egipcios creían que Hapi transportaba los sedimentos oscuros que surcaban el río. Cienos ricos que renovaban el suelo, lo que garantizaba la prosperidad de Egipto. Y le daban al país el nombre original, Kemet, la Tierra Negra. La gente agradecía las crecidas anuales del Nilo con celebraciones y festejos. Cuando uno piensa en Heracleion y en los festivales que describían los autores antiguos, veo una imagen de una ciudad en fiestas. Las Vegas del Nilo puede que no fuera una mala caracterización. Salvación y pecado. La ciudad del puerto Alfa y Omega. Incluso los faraones peregrinaban desde Alejandría para orar y purificarse. Por aquel entonces, toda la ciudad vivía un festival. Todo el mundo se divertía porque se consideraba que el Nilo volvía a traer vida a Egipto y que Osiris resucitaba para continuar estos ciclos cósmicos. ¿Y había alguna conexión con el dios Hapi que encontramos frente a aquel templo? Tu estatua de Hapi implica esa asociación. La imagen de Osiris, creada a partir del barro del Nilo, resucita cuando las plantas brotan. Por lo que la deidad de Hapi y tu urna de culto, encontrada en Heracleion, muestran que ambas culturas tuvieron una intersección, eran casi equivalentes. Podemos imaginarnos miles y miles de personas viniendo para celebrar este rito glorioso de resurrección y renovación. Y nos confirma lo que la tradición literal nos cuenta sobre la importancia de Heracleion como centro de culto y religioso en esa parte de Egipto. Poco a poco, la misteriosa ciudad bajo el agua está quitándose el manto que la cubrió durante más de 2000 años. La leyenda se vuelve realidad. Finalmente Heracleion, puerto, lugar de lucha, templo, se muestra a sí misma. Mientras cataloga la arquitectura y las piezas de arte, Godio aprende cómo esta ciudad ayudó a los griegos a controlar Egipto durante más de 300 años. Los invasores tenían unos aliados potenciales, los sacerdotes que controlaban la religión egipcia y el propio Egipto. Los Ptolomeos, a pesar de ser griegos, estaban obsesionados por mostrarse como faraones. Y en esta escala en particular, esta es toda una declaración política del futuro rey. Pues son unas estatuas muy grandes, son realmente enormes. Pero colocarlas frente a un templo egipcio es porque querían enviar un mensaje muy claro. Lo que decían es, puede que seamos griegos, pero también faraones egipcios. Y se unían con una deidad egipcia. Pero también es importante para que conozcamos el lugar, porque también nos muestra una conexión muy próxima entre los sacerdotes de este complejo templario particular y los gobernantes de Alejandría, porque los Ptolomeos estaban aconsejados por sacerdotes locales. La naos que el equipo encontró dice mucho sobre los sacerdotes del templo de Heracleion. Estos representantes de Amón eran unos de los hombres más influyentes de Egipto.
Estos sacerdotes podían coronar un monarca o deponerlo. Los Ptolomeos y los sacerdotes del antiguo Egipto tenían una relación muy simbiótica. Los Ptolomeos dependían de la correcta gestión de su burocracia administrativa y necesitaban a la población agraria, el 90% de la gente del país, para sustentar su régimen. Y solo podían hacerlo si contaban con la ayuda de los sacerdotes, que eran los individuos a los que la población nativa seguía. La tradición dice que Alejandro Magno fue el primer conquistador que se ganó la legitimidad de gobernar sobre Egipto al persuadir a los sacerdotes de Amón de declararlo el Hijo de Dios. Esto lo convirtió en un verdadero faraón. La estela que encontró el equipo ayudó a iluminar este proceso. De vuelta en el barco, Roubaud le describe a Godio el mayor hallazgo realizado, una estela de granito rojo. La estela es grande, 2 por 3 metros, y está en muy buenas condiciones. La roca es gruesa e inmaculada. La inscripción sobre la superficie está como el día en que los artesanos la tallaron. Una piedra de toque de la historia. El equipo ha encontrado una de las estelas más grandes halladas en Egipto. Hace tiempo se levantaba a 6 metros. En la superficie se pueden leer referencias a Ptolomeo VIII y sus 2 reinas. Una, su hermana Cleopatra II. La otra, su hija Cleopatra III. Incluso las imágenes labradas en piedra pueden ocultar su verdadero significado. ¿Qué estarían escondiendo estas caras reales? La estela habla del linaje de los últimos miembros de la dinastía tolemaica. El retrato de familia enmascara una incestuosa lucha de poder. También muestran la fuerza de la unión entre el clero egipcio y los gobernantes tolemaicos. Era como si los Ptolomeos estuviesen diciendo, bueno, puede que tengamos algunos problemillas en la corte por culpa de otros miembros de la dinastía tolemaica, pero al menos tengo vuestro apoyo. Apoyo por parte de los sacerdotes egipcios para que maquillasen los escándalos que se vivían en la propia corte. Para disfrazar las disputas y confabulaciones incesantes de la familia real, los sacerdotes crearon una imagen de estabilidad. Esta alianza era antigua. En el 283 a.C., Ptolomeo III convocó a los sacerdotes de todo Egipto para su aniversario. Las festividades enmascaraban los problemas del trono. Durante la segunda mitad del período tolemaico tenemos muchas batallas internas, hay muchos asesinatos, las familias se pelean entre ellas y los Ptolomeos necesitaban un contrapeso. Entonces les pidieron a los sacerdotes que les diesen su respaldo. En Canopus, los nobles de la corte y los cleros redactaron un documento estatal, el Decreto de Canopus. Una obra maestra del juego político. El decreto proclamaba a Ptolomeo III, un griego, como el verdadero faraón de Egipto. Pero ese apoyo de los sacerdotes de Amón tenía un precio. Había una concesión por parte de Ptolomeo III hacia los sacerdotes cuando dice se incrementará el número de sacerdotes en un 20%. Los sacerdotes entendieron que era en su interés económico cuando apoyaron al régimen, y los Ptolomeos entendieron que lo mejor para ellos era cooperar con los sacerdotes. Bajo la bahía de Abu Qir, otro Ptolomeo, una vez venerado por sus súbditos. Puede que se trate de Cleopatra III, la tatarabuela de la más famosa de todas las Cleopatras. Los sacerdotes le dieron a los griegos el derecho divino para gobernar sobre Egipto para siempre. Los invasores erigieron templos y santuarios que durarían miles de años. Pero aquel imperio y sus edificios se vinieron abajo. Godio quiere saber por qué y cómo Heracleion acabó bajo el mar.
En el mar Mediterráneo, el arqueólogo marino Frank Godio ha encontrado restos de las ruinas de Herakleion. Docenas de vasijas antiguas, extrañas fisuras en el lecho marino. Todo apunta a un desastre enorme. Frank, ¿cuál es tu opinión respecto a la desaparición de Herakleion? La tierra sobre la que se erigió el templo colapsó. Esto pudo haberse debido a un terremoto, a una gran crecida excesiva del Nilo, a un maremoto o puede que a una combinación de todos estos elementos juntos. Y puede que esto sucediese no una, sino varias veces. En los alrededores de los cimientos del templo, Godio y su equipo han encontrado pilares de madera que acabaron en el fondo del mar. Los egipcios debían saber que las estructuras tan pesadas construidas necesitaban un sustento firme. Estas estatuas destrozadas siguen en el mismo sitio en el que colapsaron, preservadas por las corrientes del fondo. Amontonadas entre escombros, son un pequeño recordatorio de que aquí una vez hubo una ciudad viviente, de repente borrada de la faz de la tierra. Tenemos varias pruebas de un suceso catastrófico. Por ejemplo, encontramos joyería de oro, monedas de oro, platos de oro, desperdigados por la zona del templo. Es de suponer que, si no fuese por un suceso catastrófico, la gente, evidentemente, habría salvado todos aquellos objetos. También encontramos huesos debajo de enormes bloques de construcción en el templo. Esto nos dice que tuvo que pasar algo catastrófico. Roubaud ha pasado sumergido 8 horas al día. La presión empieza a pasar factura. Pero descubrimientos como este reposacabezas de piedra les da aliento. Se diría que es parte de un mecanismo. Pues sí, estoy seguro de que es un asta o algo así. Sí, eso parece. Es fabuloso. Es extraordinario. Es un objeto ordinario, convertido en extraordinario por el tiempo. El 90% de los artefactos que descubrimos en esta zona del templo se remontan a antes de la época tolemaica y a la época tolemaica. La catástrofe del templo debió de haber ocurrido a finales del siglo I antes de Cristo o a principios del siglo I después de Cristo. Hace 2000 años, Roma aplastó la dinastía tolemaica. Cleopatra fue la última reina de Egipto. Es posible que Herakleion desapareciese en la misma época, como si sus templos no pudiesen sobrevivir sin aquellos gobernantes. Tenemos un templo que está decorado con estilo egipcio, con 3 estatuas colosales nunca antes conocidas. Y todos esos elementos se unen para decir, espera, tiempo muerto, parad. El periodo tolemaico tradicionalmente se considera como una época de declive, decadencia y degeneración. Pero como resultado de tus excavaciones, hay que revisar la segunda mitad de la dinastía. Y creo que estos descubrimientos obligarán a todos los que trabajan en este campo a reescribir la historia, en particular la segunda mitad del periodo tolemaico. Es como un tesoro, increíble. Para un arqueólogo es más que necesitaría más de una vida para excavar todo eso. Y esta será
la base sobre la que los futuros arqueólogos trabajarán durante años, o puede que siglos, quién sabe, eso espero. Para Frank Godio y sus colegas, el final de la búsqueda no es más que el principio de un viaje mucho más largo. Uno que vea los tesoros de Heracleion sacados del mar. Es algo increíble, la verdad. Cuando vimos aparecer esta estatua, por supuesto, no... Y el público está deseoso de darles la bienvenida. Sin embargo, los artefactos vienen primero. Después de una breve aparición ante los ojos del mundo, el equipo no debe demorarse para preservar los objetos extraídos de la bahía. Para luchar contra los efectos corrosivos del agua marina, los hallazgos de la expedición pasarán un año en un anfiteatro romano de Alejandría, sumergidos en agua dulce. Y luego serán objeto de un estudio intenso. Los científicos y estudiosos investigarán cada artefacto por los mensajes que transmiten sobre la conquista griega de Egipto. El día a día de una cultura antiquísima. Y el misterioso final de la ciudad perdida de los templos.